Buenos días, estamos una vez más aquí para nuestro estudio de domingo. Gracias a André por compartir la semana pasada cuando yo no podía por el viaje y todo lo que estamos experimentando y lo que estamos haciendo aquí en los Estados Unidos. Pero estamos con la familia otra vez esta mañana y gracias a Dios por eso. Pero quiero recordarles, ¿no?, que hace 2 semanas cumplimos nuestro estudio en el libro de Gálatas, y para mí fue un tiempo y fue un libro que de mucho ánimo y me habló mucho y muy fuerte. Porque yo tengo esta tendencia de regresar y someterme otra vez a la ley. Pero este libro me habló mucho de la importancia de someterme a Cristo y nada más. Pero como padre es fácil porque entiendo y puedo ver la importancia de las normas y reglas en la casa y con mis hijos y todo eso. Pero cuando los niños crecen, no es necesario porque ya entiendan sus responsabilidades. Y eso fue el mensaje de este libro de Gálatas, que es para nosotros como cristianos y como cristianos maduros, es mucho más importante que entendamos que debemos someternos a Cristo, no a la ley, para vivir libre de todo eso. Y como hijos de Dios también tenemos que tomar la responsabilidad a buscar la manera para crecer en nuestra relación con Él y vivir no como niños bajo un tutor o guardián, sino como adultos, y reconocemos nuestra parte en esa vida cristiana. Y eso es para buscar a Dios y buscar a vivir por Dios en cada momento, cada día. ¿No? Y si la meta es para ser más como Cristo, tenemos que permitir que Él nos guía y nos enseña en el camino más importante. Y si estamos sometidos a la ley, no estamos permitidos a crecer en esa forma, porque siempre estamos condenados por la falla de cumplir todo lo que dice la ley. Pero hay libertad en la vida de un cristiano. Hay libertad para explorar el mundo, y si vivimos como debemos, guiados por el Espíritu de Dios, hay experiencias grandes que están abiertas para nosotros. Como hemos visto la semana pasada con André, sabemos que somos hijos de Dios cuando estamos guiados por el Espíritu y no por nuestros sentimientos ni nuestros corazones y cosas así. Y si realmente estamos sometidos a la voluntad de Dios y guiados por su Espíritu, vamos a tener una vida llena y una vida libre. Pero antes que empezamos el mensaje y todo para esta mañana, quiero orar con ustedes. Señor, gracias por esta mañana y gracias por ese tiempo que podemos pasar juntos como familia, como cuerpo de Cristo. Pedimos, Señor, que tú nos hablas esta mañana y que nosotros podemos escuchar exactamente lo que tú tienes para nosotros a través de este mensaje. Ayúdanos no a ver el mensajero, Señor, sino que podemos escuchar tu voz a través de nuestro tiempo juntos. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero a través de nuestro estudio en el libro de Gálatas y nuestro tiempo juntos durante esas semanas, fue 7 semanas en este estudio, una semana para presentar el libro y una semana cada capítulo en este
en este libro, pero durante este tiempo hablamos mucho de la ley y el creyente, y ya sabemos que cuando nos rendimos a Cristo, la ley no tiene lugar en nuestras vidas porque estamos bajo la gracia de Dios y vivimos libres como adultos, todavía buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas e intentando hacer más como Él. Ya sabemos que nuestra libertad no es una invitación a pecar o para continuar en pecado, sino una oportunidad a permitir al Señor a quitar nuestros pecados de nuestras vidas por el amor que Él tiene para nosotros. Ya sabemos eso, pero todavía estas verdades pueden ser difíciles a comprender y mucho más a vivir. Y es mucho más fácil a crear una lista de cosas que no podemos hacer y que debemos hacer para agradar a Dios, pero cuando lo hacemos, esta relación que tenemos con Él se convierte otra vez en una religión. No queremos estar atrapados otra vez en una religión, haciendo todo solo para cumplir una lista y tener la apariencia de alguien piadoso. Queremos vivir piadosamente y solo para agradar a Dios con nuestras vidas. Eso es lo que queremos. Pero para hacer esto, tenemos que encontrar nuestra identidad en Cristo. Quizás esta mañana algunos de nosotros necesitamos recordar quiénes somos. Sería fácil para decir que somos hijos de Dios o amados de Dios, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esas palabras? Lamentablemente hay algunos que piensan que eso significa que son perfectos y que ya no tienen defectos, ya no más y nunca más van a pecar. Pero esto no es la verdad. Aunque somos hijos de Dios, todavía somos humanos y este lado del cielo no vamos a encontrar la perfección. No vamos a llegar a la perfección, pero lo que significa es que somos salvos. Mira, en estas semanas vamos a empezar, en la semana que viene, vamos a empezar nuestro estudio en el libro de Efesios. Y este libro es un libro maravilloso para nosotros, para los creyentes en esa iglesia en Éfeso, porque Pablo es preso en ese momento que está escribiendo este libro. Y durante ese tiempo, él quiere hablar con esa iglesia que está lleno de personas que no eran judíos. ¿No? Toda esa iglesia viene de las personas que no eran judíos, los gentiles en ese tiempo. Y esa ciudad de Éfeso era una ciudad conocido por ser muy pagano, ¿no? Y fue una ciudad que era una puerta y muchos vinieron de diferentes partes del mundo para hacer sus negocios y todo en esa ciudad de Éfeso. Y los efesios eran muy orgullosos de cómo ellos eran muy, ¿no? Conocían mucho del mundo, ¿no? Conocían a estas personas de esta parte del mundo y otra parte del mundo y todo lo que están entrando en su ciudad en ese momento para hacer sus negocios, y también tenían unas religiones muy muy específicos para las personas en la ciudad. Y no, lo más notable en este momento o en ese tiempo de lo que Pablo está hablando es esta religión a la diosa Diana, ¿no? Y dentro de su templo en la ciudad de Éfeso tenían diferentes
formas de adorar, pero uno de esos es con los prostitutas de este templo. Entonces no era una ciudad muy, quizás era muy bonito, pero dentro de eso había mucha oscuridad. Y cuando pienso en cosas así, pienso en nuestra ciudad de Cusco también, ¿no? Hay muchas religiones, hay muchas personas de diferentes partes del mundo que vienen de todas partes para venir a Cusco y ver las maravillas de esa ciudad con las ruinas de los incas y de tiempos de pre-inca y todo eso. Y vienen para celebrar y hacer diferentes cosas religiosas con diferentes drogas y cosas así. Y también festejarlos, festejarse en la ciudad con diferentes personas y drogas y relaciones y todo eso. Aunque Cusco no es una puerta, no hay mar, no hay cosas así. Tenemos visitas de todo el mundo para venir y ver dónde vivimos y lo que hacemos, ¿no? en nuestro día a día. Y eso nos dice o nos podemos ver que esta carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso también es para nosotros. Pero, como les dije, tenemos que entender quiénes somos. Y dentro de este libro de Efesios, también Pablo va a hablar con la gente de quiénes son, ¿no? Y cómo son ahora, cómo son salvos, son cristianos, son creyentes, son hijos de Dios. Y quiere que ellos entiendan su identidad en Cristo antes que Él empieza a hablar de diferentes formas y cómo ellos deben vivir diferente que los demás en este mundo y especialmente en esta ciudad para marcarlos como hijos de Dios. Y eso es un mensaje para nosotros también que debemos agarrar. Pero esta mañana, como introducción de este libro, quiero recordarles también quiénes somos, ¿no? Quiero que nosotros entendamos lo que significa para ser hijo de Dios, lo que significa para ser salvo y cómo eso debe cambiar nuestro punto de vista, nuestra vista de este mundo y también debe cambiar nuestro día a día porque somos hijos de Dios. Ahora, lo que dije es que debemos entender lo que significa cuando decimos que somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de varias cosas, pero yo tengo 4 que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y esos son importantes. Y quiero que también a través de nuestro estudio en el libro de Efesios, que recordamos quiénes somos en Cristo y de qué somos salvos, ¿no? Y todo lo que vemos esta mañana también quiero que nosotros recordamos mientras que estamos leyendo y estudiando este libro, porque Pablo también quiere que nosotros entendamos quiénes somos. Y dentro de este libro hay muchas verdades muy profundas, ¿no? Para nosotros a recordar. Y es algo que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. Y aunque hay mucha teología y todo dentro de ese libro, más de eso es un libro o una carta de ánimo. Y quiero animarlos esta mañana para saber y recordar quiénes somos en Cristo. Entonces, ¿de qué somos salvos? Bueno, primero, número 1, somos salvos de nuestros pecados. ¿No? En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, leemos las palabras de Jesús a Pablo cuando Pablo está contando su testimonio, ¿no? a diferentes personas.
él está contando lo que el Señor le dijo a él, pero también cómo eso aplica a nosotros. En capítulo 26, versículo 18 del libro de Hechos, leemos esas palabras que Jesús dijo a Pablo del propósito de predicar el Evangelio, pero también debemos aplicar a nosotros. Pero eso es para que, y dice en esos versículos, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Somos salvos de nuestros pecados y perdonados de nuestros pecados cuando recibimos Jesucristo como nuestro Salvador, cuando estamos adoptados dentro de la familia de Dios. Eso es lo que está hecho. Pero el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces es muy importante que entendamos que tenemos que recibir el perdón y ser salvos de nuestros pecados, porque es el pecado que nos separa de Dios, ¿no? Y el pecado es la razón que hay mucha maldad en este mundo, ¿no? No es porque Dios no puede hacer algo para prevenir la maldad. Es porque si Dios borre la maldad de este mundo, la gran mayoría de la gente también va a ser borrada, porque todavía está en sus pecados, ¿no? Entonces, los que quieren hacer sus argumentos y todo en contra de Dios y dicen que no puede ser que hay un Dios para nosotros, porque si hay Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, hay tanta maldad por el pecado que está dentro de nosotros y es parte de nuestra naturaleza. Pero el problema es que nosotros no estamos buscando a Dios, no estamos buscando el perdón y para ser salvo de esos pecados. No estamos buscando eso. Estamos buscando y viendo este mundo y diciendo que necesitamos justicia. Necesitamos justicia porque hay tanta maldad y todo eso. Pero estamos midiendo todo por nuestra propia cuenta y pensamos que somos buenos. Pero el problema es que muchos de nosotros no queremos rendirnos a Cristo y recibir su perdón y su justicia. Solo queremos decir que hay tantas personas en este mundo que son malos, ¿no? Y eso es el problema. Queremos justicia, pero queremos justicia para los demás. No queremos justicia para nosotros en nuestras vidas, porque si realmente pedimos justicia, es algo que va a cambiar todo, porque realmente lo que necesitamos de Dios es su misericordia, no su justicia. Porque lo que dice en Romanos 3:23 es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos hemos pecado. Todos nosotros. No importa quiénes somos. ¿No? En el momento que hicimos algo, sea pensamiento o acto en contra de la ley de Dios, en contra de Dios, eso es pecado. Y la justicia de Dios demanda una muerte para eso, ¿no? Y es por eso que si Dios trae su justicia a este mundo antes que todos nosotros y todo el mundo recibe su Hijo como su Salvador, hay muchos en este mundo, quizás nosotros, que vamos a sufrir por eso, porque realmente no hemos recibido su misericordia y su perdón. No es una cuestión de cuántas buenas obras ya hiciste, porque solo una mala obra te condena. Muchos quieren decir que quieren justicia, pero la justicia que ellos quieren no incluye sí mismo. Mejor si pedimos misericordia de Dios,
por tanto mal que nosotros hemos traído a este mundo a través de nuestros pecados. Pero si estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, si estamos guiados por el Espíritu, como André nos enseñó la semana pasada, somos hijos de Dios y somos salvos de nuestros pecados. Y número 2, segundo, somos salvos del poder del pecado en nuestras vidas. Si estamos en Cristo, tenemos su Espíritu y su Espíritu Santo. Es la tercera persona de esta Trinidad que es Dios. Y debemos someternos a Él. Como hemos dicho ya varias veces esta mañana, si somos hijos de Dios, o podemos saber que somos hijos de Dios si estamos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Y si eso es el caso, no tenemos que someternos a las tentaciones que encontramos en este mundo, sino que podemos evitarlas con su poder, con el poder de Dios a través de su Espíritu que vive en nosotros. Miren lo que dice en 1 de Corintios 10:13. 1 de Corintios 10:13 nos dice: no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Entonces lo que está diciendo es que Cristo ya sufrió todo lo que nosotros vamos a sufrir en este mundo. Él era tentado exactamente como nosotros estamos tentados día tras día por los pecados que están viniendo en este mundo y todo lo que vemos dentro de nuestras vidas. Él sufrió igual, Él fue tentado igual, pero Él nunca ha pecado. Y a través de su Espíritu, Él nos guía y Él está diciendo a nosotros que nosotros nunca sufrimos una tentación que Él no sufrió, pero también nosotros no pasamos por una tentación que no podemos aguantar si estamos sometidos a su Espíritu, porque con cada tentación Él nos da una salida para que podamos evitar esta tentación completamente. Solo el problema para nosotros muchas veces es que no buscamos esta salida, solo estamos mirando a este pecado que está frente de nuestros ojos, y eso es el problema, ¿no? Pero si estamos guiados por el Espíritu, siempre podemos ver. Si nuestros ojos están abiertos, podemos ver una salida para que no tenemos que someternos a la tentación para llevarnos al pecado, ¿no? Hay veces en que leemos esto y queremos aplicar a todos, pero eso es para la persona que es parte de la familia de Dios. Solo los hijos de Dios tienen su Espíritu dentro de ellos para que puedan ser guiados por el Espíritu. Y solo puedes ser parte de su familia si has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Eso es la única forma que podemos recibir este Espíritu y ser guiados por este Espíritu, ¿no? Y tercero, número 3, si eres hijo de Dios, eres o estás salvo del infierno, ¿no? Es posible que piensas que si estamos salvos de nuestros pecados y estamos salvos del poder del pecado, claro que sí estamos salvos del infierno. Y eso es verdad porque es el pecado que nos condena, ¿no? Pero estamos salvos de todo eso solamente porque hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y a través de su sacrificio hemos recibido el perdón por nuestros pecados. No hay nada que podemos hacer por nosotros mismos para ganar este perdón de nuestros pecados. Es por eso que Dios dio la ley para mostrar a todos nosotros qué es pecado, pero también para darnos los sacrificios necesarios para cubrir los pecados
a través de esta religión, judaísmo, ¿no? Pero la sangre de los animales no fue suficiente para pagar la deuda que tuvimos con Dios por nuestros pecados. Tenía que ser la sangre del hombre para pagar la deuda de los hombres. Pero este hombre tenía que ser perfecto. Y es por eso que Dios mismo vino como hombre, nacido de una mujer, para pagar con su sangre la deuda del hombre. Hebreos 9, 11 a 14 nos dice eso. Es Hebreos 9, 11 a 14. Y esos versículos nos dice, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos a Dios vivo. ¿No? Entonces, estamos salvos del infierno, porque realmente eso fue hecho para el diablo y sus ángeles, no para los humanos, porque Dios proveyó una forma para salvarnos de todo eso, y a través de la sangre de Cristo, pagando nuestra deuda a Dios por nuestros pecados, somos salvos de este infierno. Y número 4 y el último, somos salvos de la religión, ¿no? Y como hemos visto en nuestro estudio en el libro de Gálatas, a través de estas semanas pasadas, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos liberó de la ley y la condenación que viene por ella, ¿no? En hacer esto, nos liberó de la religión y la necesidad a cumplir una lista de actos, de obras, con la intención de ganar el favor de Dios. Es a través del acto de recibir Jesucristo que entramos en una relación con Dios y por su sangre recibimos su favor. Pablo nos dice en Efesios 2, 8 a 10, que ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. No, entonces no es algo que estas obras, estas cosas buenas que hacemos, no, esto no nos salva. Somos salvos, estamos salvos de la religión que requiere las obras, para que podamos hacer lo que Dios nos preparó de antemano, para que podamos vivir de acuerdo con ellas. Eso es algo muy importante para nosotros a entender, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Y esta vida cristiana se trata de la gracia de Dios, no de la ley. Y por su gracia
estamos adoptados en su familia para ser herederos de todas las riquezas del cielo. Somos hijos de Dios, salvos y perdonados por la sangre y la gracia de Dios. No, una vez más, en estas semanas, en la semana que viene, vamos a empezar nuestro estudio en el libro de Efesios. Y quiero animarlos ahora a leer este libro esta semana antes que podamos empezar nuestro estudio. Pero lo que quiero es que nosotros leemos este libro entero de una vez, ¿no? Quizás hablamos o quizás leemos este libro entero cada día entre ahora y el domingo que viene. ¿Por qué? Porque es un mensaje, ¿no? Nosotros dividimos esta carta en diferentes partes para que será más fácil a dividir y estudiar y notar dónde está estas cosas, estos versículos y cosas así. Entonces fue nosotros que dividimos esta carta en 6 diferentes capítulos. Pero en el original solo fue una carta y solo fue un mensaje a esas iglesias, y es un mensaje para nosotros y es un mensaje de ánimo. Y quiero animarlos ahora a leer este libro, no un capítulo por día, sino todo de una vez. Y quizás, como les dije, no una vez cada día entre ahora y el domingo que viene, para que entiendan y agarran ese mensaje que Pablo y Dios tiene para nosotros como cristianos, como personas que hemos recibido a Cristo y nunca éramos judíos antes, ¿no? Es una llamada a vivir diferente. Y solo podemos entender esto si leemos todo junto como una carta que podemos agarrar este mensaje. Como les dije, hay muchas verdades teológicas muy profundas dentro de este libro. Pero es un libro de ánimo para nosotros. Pablo escribió esta epístola mientras que estaba encarcelado en Roma y quería animar a los efesios a vivir una vida diferente, que no es como los demás que no conocen Cristo, sino una vida que glorifica a nuestro Señor. Pero para hacer esto, primero tenemos que entender quiénes somos en Cristo. Entonces Pablo toma los primeros capítulos de este libro para hablar de la salvación y la vida que tenemos en Cristo, y eso es lo que yo quería hacer con ustedes esta mañana. Quería animarlos, quería hablarles para recordar quiénes somos y de qué somos salvos, ¿no? Y eso fue el propósito de este mensaje esta mañana. Y yo sé que es un poco corto que normal, ¿no? Cuando medimos con los mensajes y los estudios normales, pero espero que todos nosotros estamos animados y que recordamos que somos salvos de nuestros pecados, del poder del pecado en nuestras vidas, del infierno y de la religión. Somos libres, somos hijos de Dios, somos herederos de todo. Somos sus amados. Iglesia, esta mañana quiero que nosotros entendamos todo esto y vivimos según estas verdades. Debemos vivir vidas libres del control del pecado en nuestras vidas, porque estamos sometidos al Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, somos herederos de todo este reino. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, vamos a juzgar hasta los ángeles después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
somos mucho más que solo humanos en este momento. Como dice en Romanos, somos más que vencedores. Somos hijos de Dios. Somos sus amados. Y somos familia. Y somos iglesia. Somos su cuerpo. Somos su novia. Su esposa. Dios nos ama tanto. Dios dio su Hijo para que nosotros podamos vivir libre del pecado, del control del pecado y de la religión. Estamos aquí para ser ejemplos para los demás en cómo debemos vivir una vida piadosa, una vida para Dios. Quiero que entendemos esto esta mañana y recordamos esto, y cuando nos reunimos la semana que viene vamos a empezar este estudio en el libro de Efesios. Espero que todos nosotros leamos este libro durante esta semana. Gracias por su tiempo. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra y gracias por todo lo que ya has hecho con nosotros y a través de nosotros y en nosotros. Pero también, Señor, estamos mirando hasta el futuro para que podamos celebrar esta vida juntos una vez más, para que podamos reunirnos y celebrar que tenemos familia, aunque quizás estamos muy lejos de nuestra familia de sangre. Señor, gracias por esta oportunidad para conocerte más y realmente para que podamos permitirte a cambiar nuestras vidas desde adentro hasta afuera. Pedimos, Señor, que nos hables y que nos guíes en todos los días, en cada paso de esta vida. Gracias, Señor, una vez más por todo lo que estás haciendo en nosotros y para nosotros. Somos tuyos. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias una vez más por su tiempo esta mañana. Espero que podamos conectarnos a través de una reunión por Zoom después de nuestro estudio, o también los jueves a las 10 de la mañana estamos en Zoom para una reunión de oración y quiero verlos en estos. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga.